bienvenida. Vamos a dar lectura al formato del cual se rigen estas comparecencias, que tendrá para cada una de las aspirantes una duración de 25 minutos divididos de la siguiente manera: 10 minutos para realizar una exposición libre relacionada con su propuesta para ocupar el cargo de comisionada ciudadana en el instituto, los motivos que le impulsan para buscar su incorporación al pleno del instituto, así como las razones que justifiquen su idoneidad para ocupar el cargo. Posteriormente tendrá 5 minutos para contestar 2 preguntas técnicas, mismas que deberá tomar de la urna que se encuentra frente a usted, y ambas serán respuestas en este espacio de 5 minutos. Finalmente tendrá 10 minutos para responder las preguntas que los diputados y diputadas integrantes de estas comisiones, evidentemente de quienes se encuentran presentes, deseen hacer, obviamente en el orden en que se registren para realizarlas. A las comparecencias también podrá acudir cualquier diputado de esta legislatura y podrán formular sus preguntas a través de los diputados integrantes de estas comisiones unidas conforme al procedimiento antes mencionado. El tiempo para la respuesta deberá ser distribuido por la aspirante a efecto de atender en la medida de lo posible todos los cuestionamientos. Sin excepción, la exposición total de las aspirantes no deberá de exceder los 25 minutos previstos para la duración total de la entrevista, por lo que transcurrido este tiempo se hará el conocimiento del aspirante a efecto de que concluya con su exposición. Una vez informado este formato, vamos a darle espacio de 10 minutos y el uso de la palabra para realizar su libre exposición de módulos. Oportunidad de formar parte durante 8 años de la vida laboral. Sin embargo, hoy es imperativo ir más allá. Debemos transitar y construir la transparencia desde una perspectiva documental, en donde se pone a disposición del público una gran cantidad de documentos, a verla desde una perspectiva de política pública. Ello implica buscar nuevas formas de apertura de información, innovar y superar los medios tradicionales para acceder a la información en el uso de nuevas tecnologías y plataformas, pero sin descuidar nunca a aquellos que no tienen acceso a dichas tecnologías y que tienen más bajos niveles socioeconómicos. Por el contrario, la innovación debe buscar siempre medios más efectivos para hacer llegar el derecho de acceso a los grupos vulnerables. Solo así podremos hablar de transparencia real de la gestión pública y al alcance de la población en general. La información puesta a disposición del público debe ser útil para ser empleada como un recurso estratégico en beneficio de la sociedad, y que así sea posible la rendición de cuentas efectiva para prevenir y erradicar la corrupción, cuidar la integridad pública, fomentar la participación ciudadana en la toma de decisiones gubernamentales y coadyuvar a construir una relación gobierno-sociedad basada en la honestidad, la colaboración y la corresponsabilidad. Sobre la protección de datos personales, cabe señalar que hoy en día la ley es clara. Los datos que se encuentran en posesión de las autoridades no deben ser utilizados para fines distintos a los que motivaron su recolección. Así, su tratamiento se tiene que sujetar a una serie de principios y obligaciones. El Distrito Federal es de las 11 entidades federativas que cuenta con esta ley especial. De manera paralela, debemos avanzar en materia archivística. Esta área que ha estado tan descuidada en el Distrito Federal, a pesar de que la ley de archivos tiene más de 5 años en vigor, hoy en día más de la mitad de los entes públicos del Distrito Federal no cuentan ni siquiera con un cuadro general de clasificación archivística y con su catálogo de disposición documental. Es decir, no tienen estándares sobre cómo organizar la información y mucho menos aún saben por cuánto tiempo tienen que conservar dicha información. Esto cabe señalar que es un riesgo tanto para la transparencia como para la protección de datos personales. Además de avanzar en el cumplimiento de la ley que ya existe, tenemos que avanzar en la generación de estándares en materia de archivos que van más allá de la simple conservación y organización de documentos. Por ejemplo, tenemos que definir qué documentos tienen que ser generados
capacitados para dar cuenta de las acciones públicas. ¿Qué estándares, qué elementos deben de tener estos documentos de manera tal que nos permitan evidenciar cómo se tomó la decisión de una política pública y que pueda ser útil para deslindar responsabilidades administrativas? ¿Cómo lograrlo? En mi proyecto de trabajo planteé 5 líneas estratégicas, fortaleciendo los vínculos con la sociedad organizada. Sin esto, el InfoDF no puede hacer gran cosa. Trabajando de manera conjunta con los sujetos obligados. Ellos son quienes implementan la ley. Promover activamente en la sociedad el derecho de acceso a la información y el de protección de datos personales desde una perspectiva de utilidad. Promover activamente mantener los altos estándares de desempeño que han caracterizado al InfoDF hasta el día de hoy. Y por último, algo que es indispensable, necesitamos hacer reformas al marco jurídico del Distrito Federal, tanto en materia de archivos, de datos personales, como de acceso a la información, entre otra normatividad que se tendrá que generar para poder integrarnos de manera adecuada en el Sistema Nacional de Rendición de Cuentas. La meta es contar con un gobierno que transparente su actuación y proteja los datos personales de los ciudadanos de manera natural y como parte inherente de su actuación, así como lograr que los ciudadanos del DF puedan utilizar la información que es puesta a su disposición para mejorar su calidad de vida. Esta es la razón de ser de los derechos que tutela el InfoDF. Es importante que no perdamos de vista que el InfoDF tutela 2 derechos constitucionales, ambos igualmente importantes: el derecho de acceso a la información y el derecho a la protección de datos personales. La persona, la mujer que sea designada como comisionada ciudadana debe tener experiencia y dominio total de ambos temas, no solo de uno de ellos. Yo poseo la experiencia tanto en la elaboración de resoluciones como en la revisión de las mismas, en el diseño de indicadores. He tenido la oportunidad de participar en el equipo de trabajo que reformó la anterior ley de transparencia, el que elaboró la actual ley de transparencia, en el que diseñó y elaboró la ley de protección de datos personales y la ley de archivos. He tenido la oportunidad de implementar las 3 leyes. Además, he dado resultados en mi desempeño como servidora pública. Como directora de datos personales, tuve la oportunidad de diseñar normas, criterios y metodología para evaluar el cumplimiento de la Ley de Protección de Datos Personales. En este sentido, hay que señalar que los criterios y las metodologías tienen un carácter dual. Por una parte, le permiten al órgano garante conocer de manera objetiva y precisa el nivel de cumplimiento de una norma, y por otra, fungen como un eje rector y orientador de las acciones de los entes públicos. Gracias a esto, hoy en día el Distrito Federal tiene registrados el 99% de los sistemas de datos personales que se detectan. Gracias a esto también se cumple en un 89% con el deber de informar. ¿Esto qué quiere decir? Pues que si los ciudadanos que dan datos al gobierno del Distrito Federal tienen certeza y saben cómo deberán de ser tratados esos datos. Se cumple con el deber de publicar la creación, modificación y supresión establecido en el artículo 7 de la ley en un 89%. Y la información inscrita en el registro electrónico de sistemas de datos personales cuenta con estándares de calidad en un 80%. Por supuesto, la meta, el objetivo es que se cumplan al 100% las leyes que tutela el InfoDF. Sin embargo, me parece que estos avances son importantes. Tan solo por dar un dato relevante, en 2013, en la entrega de reconocimientos de mejores prácticas en datos personales, tuvimos 10 entes públicos que tuvieron 100% de cumplimiento, hecho que nunca antes se había registrado. Esto a pesar que durante los últimos 2 años se incrementaron los estándares y la rigurosidad metodológica para determinar el nivel de cumplimiento de la ley. En estos últimos 2 años se elaboraron 12 índices que miden de manera puntual y precisa el cumplimiento de las normas. Señores diputados, pongo a su consideración mi experiencia, mi trayectoria, los resultados que he generado en estos años de experiencia, tanto en el Instituto como en el IFAI.
Me comprometo con ustedes a trabajar arduamente, como lo he hecho en todos mis años de carrera profesional, para garantizar que esta ciudad siga siendo el líder a nivel nacional, que sea un ejemplo a nivel internacional, como lo ha sido últimamente, para garantizar que la transparencia sea útil para los ciudadanos del Distrito Federal, que la información permita a cualquier ciudadano, a cualquier ama de casa, proteger a sus hijos, proteger a su familia y también mejorar su entorno social. Muchísimas gracias. Quedo a sus órdenes para las preguntas. Muchas gracias por su exposición. Pasamos entonces a las preguntas que tiene usted en la urna. Vamos a solicitar que tome 2 de ellas, que puedan leerlas en voz alta y tiene un espacio de 5 minutos para responder a las preguntas. Leeré las 2 preguntas y después las contesto. ¿Qué es el llamado derecho al olvido? ¿Cuáles son los puntos más relevantes de la resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el caso Google Spain y Google Inc. contra la Agencia Española de Protección de Datos Personales? ¿Cuáles fueron las conclusiones que presentó el abogado general? Nilo ha dicho que ¿quién está legitimado para ejercer los derechos ARCO respecto a los datos personales de una persona ya fallecida? ¿Qué prevén sobre este tema las normas jurídicas aplicables en la Unión Europea y en Estados Unidos de América? En primer término, bueno, voy a ser muy sintético porque la sentencia es bastante extensa y es difícil de resumir en breve. La sentencia, grosso modo, ¿qué es lo que nos dice? Que una persona tiene derecho a que su información sea retirada de los portales a que sea retirada de la red. ¿Por qué? Porque mientras esta información vive en la red, no podemos ejercer nuestro derecho a que hechos que nos resultan dolorosos, que vulneran nuestro derecho al honor, puedan ser eliminados. Pensemos en el caso de un joven que cuando tenía 10 años, su mamá se le hizo chistoso y subió un video ahora a Vine, por ejemplo, o a YouTube, en donde el niño estaba bailando muy chistoso. Bueno, al paso de los años, ese video seguramente continuará en la red mientras continúe siendo bien visto por la gente. Ya teniendo 20 años, esto no va a ser muy gracioso para esta persona, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos dice la sentencia? Que esta persona puede acudir ante los buscadores para pedir que esta información sea eliminada. Para el caso mexicano, ¿en qué es relevante? Por supuesto, aquí tenemos un problema de diferencia de normas. Google, Yahoo y los demás buscadores lo que hacen es indexar la información. No son los dueños de la información. ¿Quiénes son los que suben la información? Son los webmasters. Pensemos en el caso de México, quiénes son las dependencias, entidades, los particulares, los periodistas. Si nosotros quisiéramos adoptar este criterio que fue dictado en la Unión Europea, que cabe señalar que también está matizado, que se debe de ponderar y valorar en cada caso específico, adaptarlo al caso mexicano implicaría también interpretarlo para cada caso específico. ¿Para qué? Para no vulnerar el derecho a la libertad de prensa, el derecho a la libertad de expresión, el derecho de acceso a la información. Entonces, yo me quedaría con este caso que dictó el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que sí es posible desindexar la información, es el primer paso que se tiene que hacer para ejercer nuestro derecho al olvido, el cual, bueno, ¿cómo podemos definirlo? Como tal, no hay una definición jurídica en estricto sentido. El derecho al olvido es la capacidad de poder hacer que ciertos datos personales no sean conservados de manera indefinida y que ciertos hechos, pues, puedan ser olvidados y dejados en el pasado para que así podamos ejercer otros derechos como son el derecho a la reinserción social, a la libertad de expresión, al honor, a una vida digna o una vida libre de violencia. Pensemos mujeres que han sido golpeadas, ¿no?, por sus maridos y que salen en primera plana, pues eso las convierte en unas víctimas constantes y eternas de esta violencia que han sufrido. ¿Quién está legitimado para ejercer los derechos ARCO respecto a los datos personales de una persona ya fallecida? Depende de dónde y ante quién se ejerza este derecho. En el Distrito Federal únicamente pueden ejercer los derechos ARCO los representantes legales, bueno, los albaceres.
que ya hayan sido designados como tales por las autoridades jurisdiccionales. A nivel federal, bueno, puede ser madre, padre, hijos, abuelos, hermanos, ¿sí? A nivel internacional, ¿cuáles son los estándares que se siguen? Cabe señalar que también ahí se valora y se pondera muchas veces de manera casuística. El estándar es que el derecho a la protección de los datos personales se acaba con la persona, cuando muere la persona. Entonces lo que se busca es permitir el ejercicio de los derechos ARCO a los terceros para que se puedan seguir cuidando los derechos de los que siguen vivos. Pongo un ejemplo. Hace poco el INFAI resolvía un caso sobre el nombre de las personas que fallecieron en penales en México. Cualquiera diría, bueno, pues el nombre de estas personas fallecidas, si seguimos este criterio, pues ya no tenemos ningún derecho a la protección de datos personales porque ya fallecieron. Sin embargo, el divulgar el nombre de estas personas podría vulnerar el derecho al honor de todos los familiares de estas personas que fallecieron y que estuvieron recluidas. Entonces, aquí lo importante en materia de datos personales, más incluso, pues me atrevería a decir que en materia de derecho a la información, lo que privilegia siempre es un análisis casuístico en donde se tiene que hacer un ejercicio serio y riguroso de ponderación de derechos para garantizar siempre la resolución que más beneficie a la persona, ya sea al titular o ya sea a los sobrevivientes del titular de los datos personales. Muchas gracias. Vamos a dar paso a los diputados y diputadas presentes para que realicen las preguntas. Iniciamos con el diputado Roberto Candia Ortega. Buenos días, bienvenida a esta Asamblea Legislativa. Una pregunta nada más muy precisa. ¿Nos puede referir las condiciones bajo las cuales la ley regula el uso de la tecnología para la seguridad pública del Distrito Federal permite el acceso a la información compuesta por imágenes o sonidos captados en equipos, sistemas o sistemas tecnológicos? Muchas gracias. Solamente te pediría que pudieras profundizar un poquito más en lo que es la perspectiva del tribunal. Diputada Ana Julia Hernández. Doctora Gabriela, bienvenida a este recinto. Te deseo éxito de las compañías. Una sola pregunta muy sencilla. ¿Qué opinan respecto a que los resultados en materia de transparencia de los entes obligados genera un indicador de gobernabilidad? Diputado Gabriel. Muchas gracias. Quería escuchar su opinión acerca de si se debe dotar o no de facultades al INFODF para las funciones administrativas, los aspectos positivos y negativos de esta facultad. Bien, solamente para terminar la ronda de preguntas, me gustaría. Perdón, diputado Jaime Ochoa. Adelante. Discúlpame si Muy bienvenida acá a la Asamblea Legislativa. Y bueno, quisiéramos cuáles son los niveles y medidas de seguridad de los datos personales en posesión del gobierno, y sobre la rendición de cuentas, la multiplicidad de leyes mercantiles sobre las que no han cambiado esos parámetros.